Cada vez que le cuento a la gente mi profesión, siempre se ríen. Un exorcista residencial profesional, digo, y se imaginan crucifijos, agua bendita y rezos en latín resonando a través de mansiones victorianas cubiertas de telarañas. Se imaginan a Max von Sydow del exorcista, con sus pómulos marcados y un sentido de justicia inquebrantable. Nunca pueden imaginar lo que paso la mayor parte de mi tiempo haciendo, presentando quejas por ruido a los consejos locales, negociando la ocupación legal con inquilinos no autorizados y explicando a los propietarios aterrorizados que los ruidos de rascado demoníaco en sus paredes son solo ratas y cucarachas divirtiéndose en el aislamiento. Me llamo Xavier Rexart y sí, tengo un máster en estudios de exorcismo de SOAS, Universidad de Londres. Fue un programa de nicho, que se realizó solo de 2009 a 2013, una colaboración experimental entre el Departamento de Teología y el Departamento de Antropología Cultural. Fui parte de la última promoción, el programa se discontinuó después. Por supuesto, un título por sí solo no es suficiente. Así que volví a la Facultad de Derecho. Nada encarna la identidad de un exorcista profesional, como explicar a un fantasma, mientras cito la Ley de Vivienda de 1988, que la casa ya no le pertenecería una vez que muriera. Sí, señor Henderson, necesita mudarse, porque el nuevo propietario concretó la venta hace 3 meses, y la escritura está en mi poder. He estado haciendo esto durante 7 años. He visto de todo. O al menos, pensé que había visto de todo. Entonces, recibí una llamada sobre el apartamento en la calle Bethnal. Era una tarde de finales de octubre, y estaba en mi oficina, en realidad, un dormitorio vacío en mi apartamento que había preparado como oficina, con un escritorio, un archivador y una estantería llena de libros que nunca había leído. Sonó mi teléfono. No mi celular, sino la línea fija de la oficina, que casi nadie usa ya. Debería haber tomado eso como la primera señal de advertencia, pero el hindsight siempre es fácil, ¿no? Soy Xavier Rexart, ofreciendo servicios de exorcismo residencial, respondí, porque eso es lo que dice en mi tarjeta de presentación, y soy conocido por mi profesionalismo. Señor Rexart. La otra persona era una mujer de mediana edad con un acento que no lograba identificar. Tal vez de East London, pero sonaba como algo completamente diferente. Necesito tu ayuda. Es mi apartamento. ¿Hay algo allí? Tomé mi cuaderno, sí, todavía usaba papel y lápiz, el papel parecía tranquilizar a los clientes, y presioné el bolígrafo. ¿Cómo se llama, señora? Arachne. María Arachne. Hizo una pausa, y pude escuchar su respiración rápida y superficial. No sé qué es. Por eso te llamé. Los sacerdotes tampoco pueden ayudar. Dicen que no sienten nada raro, pero sé que algo está mal. No puedo regresar. He estado quedándome en casa de mi hermana durante 3 semanas. Está bien, señorita Arachne, empecemos con lo básico, ¿qué exactamente le ocurrió en ese apartamento? Otro silencio. Esta vez, más largo. Cambia. El apartamento cambia. Todo cambia. Los muebles se mueven. Las paredes son de un color diferente cada día. A veces la habitación es más grande de lo que debería. A veces es más pequeña. Y no sé cómo describirlo. Es una sensación. Como si el apartamento me estuviera mirando. Esperando algo. Suspiré por dentro. Esto sonaba como la típica paranoia inducida por el estrés, posiblemente acompañada de algún tipo de trastorno neurológico. Había aprendido a reconocer estos signos, descripciones vagas, enfatizando sentimientos en lugar de eventos específicos, y una incapacidad para proporcionar ejemplos concretos. Pero tenía que pagar la renta, mis servicios no eran baratos. ¿Notó algún síntoma físico en ese apartamento, como dolores de cabeza, náuseas o mareos? No, ninguno de esos síntomas. Señor Rexart, sé que esto puede sonar un poco extraño. Sé que puede pensar que estoy loca. Pero no lo estoy. Realmente no. Definitivamente hay algo mal en ese lugar, algo concreto, y necesito a alguien allí para documentarlo. ¿No es eso lo que usted hace? Queda ahí durante la noche documentando todo lo que sucede. Sí, es parte de mi servicio. Pero debo mencionar que en aproximadamente el 90% de los casos, podemos encontrar una explicación plausible. Te daré 3.000 libras por 2 días, me interrumpió. Efectivo. La mitad por adelantado, la mitad después.
Me detuve en medio de la oración. 3.000 libras eran más de 4 veces mi tarifa habitual. María Arachne estaba desesperada o tenía demasiado dinero para gastar. Quizás ambas cosas. Señorita Arachne, esto es increíblemente generoso. ¿Por qué tiene tanta prisa? ¿Por qué es tan alta la tarifa? Porque necesito que alguien lo tome en serio. Y volvió a dudar. Porque he contactado a otras 4 personas que hacen el mismo trabajo que usted, y todas se negaron tan pronto como escucharon la dirección. Por favor, señor Rexar. Por favor. Eres mi última esperanza. Su voz, bueno, sonaba como una escritora que no podía escribir un personaje femenino y la hizo emitir un chillido parecido al de un pato. Eso es interesante. Me recosté en mi silla, girando mi bolígrafo entre mis dedos. ¿Cuál es la dirección? 47B Bethnal Street, tercer piso, justo en Bethnal Green, cerca de la estación de metro. Abrí Google Maps en mi laptop y escribí la dirección. Se cargó Street View, mostrando una escena típica de East London, filas de edificios de ladrillo, tiendas en el primer piso y apartamentos en los superiores. Pero cuando hice zoom en el 47, había algo raro. El edificio se veía un poco borroso, no muy claro. Era como si la cámara estuviera moviéndose al tomar la foto, pero los edificios circundantes eran todos claramente visibles. Señor Rexar, ¿sigue ahí? Sí, lo siento. Estaba revisando. Señorita Arachne, necesito hacerle una pregunta directa. ¿Ha estado experimentando algún problema psicológico últimamente? Como depresión, ansiedad o algo así. No quiero ofenderla, pero estos síntomas que ha descrito a veces pueden estar relacionados con trastornos de ansiedad, etc. No he tenido un colapso mental, me contestó bruscamente. No he estado alucinando. No he estado bajo drogas. Soy profesora de secundaria, señor Rexar. Califico trabajos y me quejo de las inspecciones de la Junta de Normas Educativas. Estoy aburrida y soy normal. Pero mi apartamento no es normal. Durante 7 años, he aprendido a distinguir entre 3 tipos de personas: las personas confundidas, las personas inestables mentalmente, y las personas que han experimentado cosas verdaderamente inexplicables. María Arachne sonaba como la tercera. Well, dije, tomando una decisión que luego lamenté profundamente. Aceptar este caso, cuando le gustaría que comience. Mañana. Estaré esperándote afuera al mediodía con las llaves y la mitad del pago. Gracias, señor Rexar. Muchas gracias. Antes de que pudiera hacer más preguntas, colgó. Me quedé allí, mirando en blanco la imagen borrosa de 47 Bethnal Street en la pantalla, una extraña inquietud subiendo por mi cuello. Me dije a mí mismo que no era gran cosa. Solo otro trabajo. Otro cliente confundido, un problema extremadamente ordinario. Si pasaba una noche en el apartamento con un detector de monóxido de carbono y una cámara térmica, todo quedaría claro. Nunca había cometido un error tan grande en mi vida. Al día siguiente, tomé la línea central hasta la estación Bethnal Green. Era un típico día nublado en Londres en invierno, el cielo parecía estar a 3 pies sobre mi cabeza, como una manta húmeda presionando todo. Tenemos muchos casos en esta época del año porque hay mucha gente con depresión. Hice mi maleta de noche, un cambio de ropa, artículos de tocador, una laptop, un medidor de intensidad de campo electromagnético, un detector de monóxido de carbono, una linterna, un kit de primeros auxilios y una copia de la información del registro de la propiedad que había revisado antes. Eso fue cuando encontré mi segundo problema, aunque no lo comprendí bien en ese momento. Según el registro de la propiedad, 47 Bebesner Street no existía. 47 era una tienda de kebabs turcos, arriba había apartamentos 47A y 47C. 47B no existía. Inicialmente pensé que era solo un error administrativo, quizás debido a reformas recientes y el sistema aún no actualizado. Ya me había encontrado con esto antes. Debería haber dado la vuelta. Debería haber llamado a María Arachne y decirle que no podía tomar el caso. Pero 3.000 libras son 3.000 libras. Encontré a María Arachne esperando afuera de la tienda de kebabs, justo como había dicho. Adiviné que estaba en sus 50, con cabello castaño con mechones grises, atado en una coleta ordenada y vestida con ropa cómoda, un poco desgastada, el tipo de persona que prioriza la practicidad sobre la moda. Se veía agotada, no solo físicamente, sino mentalmente.
como alguien que ha estado bajo estrés prolongado. Señor Rexar. Se acercó a mí de inmediato, extendiendo su mano. Gracias por venir. Pensé que no vendrías. Le estreché la mano. Su mano era fuerte, pero su palma estaba seca. No había signos de sudor o temblores. Mencionaste que otros exorcistas se negaron a tomar este caso, ¿por qué? Era de noche, el tráfico era bullicioso y la gente se apresuraba a cruzar la calle desde el restaurante de barbacoa y la tienda de conveniencia de Tesco. Nadie nos notó. No quiero hablar de esto aquí, dijo. Te mostraré el apartamento y luego podremos hablar. En realidad, antes de que subamos, ¿podrías decirme cuál ventana es la tuya? Así puedo encontrar mi camino. Me miró extrañada. No hay ventanas en este lado del apartamento, está en la parte de atrás. Vamos, te llevaré allí. Me guió a través de un callejón estrecho al lado de la tienda de kebabs. Londres está lleno de estos pasajes estrechos, por lo general llenos del olor rancio de la basura y la cerveza. Pero de repente me di cuenta de que este callejón no olía a nada. Sin olor a basura, sin olor a comida de restaurante, ni siquiera los olores típicos de Londres de escape de autos y agua de lluvia. Absolutamente nada. La completa ausencia de olor en los callejones de Londres debería haber sido mi tercera señal de advertencia, pero estaba demasiado ocupado averiguando dónde estaba este edificio. El callejón llevaba a un pequeño patio, uno que estaba seguro de que no se podía ver desde la calle. Una puerta estaba incrustada en la pared de ladrillo, pintada de un verde moteado, quizás una vez el color del bosque, ahora más parecida al color de la espuma del estanque. Sobre la puerta, un número de bronce oxidado decía 47B. Pero eso no fue lo que me hizo detenerme y mirar. Este edificio. Si es que se le podía llamar edificio. Algo se veía mal. No me refiero a su apariencia peligrosa o en ruinas, sino más bien a su cualidad irreal. Los ladrillos tienen textura pero no signos de desgaste. Las juntas de mortero son demasiado perfectas, demasiado regulares. Las ventanas. Puedo ver algunas ahora, que dan al patio. No reflejan nada, como vidrio pintado, vacío y gris. Y sus proporciones están mal. No es un error obvio, no uno de esos, este edificio viola las leyes de la física, errores de la torre inclinada de Pisa, sino uno sutil y nauseabundo. Como mirar una pintura de Escher, todo parece normal hasta que intentas seguir una línea y descubres que lleva a un lugar imposible. Esto es, dijo Marie, sacando una llave de su bolsillo. Me entregó la llave pero no se acercó a la puerta. Su mano empezó a temblar. Todavía tengo trabajos que calificar. Te dije, no he estado dentro durante 3 semanas. Pero lo entenderás. Lo entenderás una vez que estés dentro. Tomé la llave y examiné la puerta más de cerca. Cuando mi mirada dejó la puerta, la veta de la madera parecía moverse, fluyendo como agua, como si los anillos de un árbol se estuvieran reorganizando en algún tipo de patrón, como algún tipo de alfabeto que nunca había visto antes. Señorita Arachne, necesito preguntarle, ¿cuándo se mudó a este apartamento? Hace 6 meses. Lo alquilé a través de una agencia inmobiliaria. Fue una muy buena oferta para la zona, debería haber desconfiado, pero pensé que tenía suerte. ¿Todavía tiene el contrato de arrendamiento? Asintió y sacó un documento doblado de su bolso. Eché un vistazo rápidamente, a un contrato de arrendamiento a corto plazo estándar, no había nada malo con él. La agencia inmobiliaria era una que nunca había oído antes, llamada Perpetual Properties Ltd, con una dirección que no podía ver claramente. Sin embargo, cuando miré la sección de firma, el nombre de Marie Arachne, que debería haber sido su propia escritura, se movía. Las letras se arrastraban por el papel como insectos, reorganizándose para deletrear diferentes palabras. Parpadeé, y la firma volvió a la normalidad. Solo el nombre de Marie Arachne permaneció, escrito ordenadamente en tinta azul. Señor Rexar, ¿está bien?, preguntó Marie. Te ves pálido. Estoy bien, mentí, solo, pensando en cosas. Señorita Arachne, regrese a la casa de su hermana. No me espere. La llamaré cuando termine. Ella parecía aliviada y culpable, metiéndome un sobre en la mano. Dentro estaban las primeras 1,500 libras, y luego sin decir una palabra, se apresuró de regreso por el callejón. La observé salir, luego me volví y caminé hacia la puerta del 47B.
La llave se deslizó suavemente en la cerradura. Demasiado suavemente. Como si la cerradura hubiera estado esperándola, como si hubiera sido moldeada para darle la bienvenida. La puerta se abrió silenciosamente. La oscuridad más allá de la puerta no era la ausencia de luz. Era la presencia de algo, algo que ocupaba donde debería haber luz. Podía sentirlo presionando contra mi rostro como una tela de araña, como agua, como las páginas que cierran un libro. Aún así, entré. Porque soy un profesional. Porque soy un tonto. Porque, ahora que lo pienso, la casa parecía quererme adentro. La puerta se cerró tras de mí. No con un golpe, no con un clic, sino con un sonido como una sonrisa. Estuve en lo que parecía un vestíbulo, el haz de mi linterna cortando a través de la tenue luz. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz, pero no era papel tapiz. Era periódico, miles y miles de páginas, capa tras capa, el texto claramente visible pero constantemente cambiando, los titulares desplazándose con el movimiento del haz de mi linterna. Un hombre local entra en un edificio imposible, rezaba uno de los titulares. Un exorcista descubre que no está solo, rezaba otro titular. Xavier Rexar. Miró a su alrededor con nerviosismo, como si revisara si alguien estaba escuchando. La calle estaba bulliciosa de gente. Leí la tercera nota, debajo aparecía mi obituario, solo que la fecha era incorrecta. La fecha de muerte estaba listada como pendiente y la causa de muerte como curiosidad. Sentí que mi respiración se aceleraba. No era una alucinación causada por estrés, ni intoxicación por monóxido de carbono. Este era un problema fundamental con la realidad misma, y estaba justo en medio de ello. El haz de mi linterna encontró un interruptor de luz. Lo encendí y las bombillas del techo se iluminaron. Pero la luz que emitieron estaba apagada. Era amarillenta y tenue, como la luz en una antigua fotografía, y parecía detenerse a unos pies de las bombillas, como si temiera iluminar demasiado de la sala. A mi izquierda, una apertura conducía a lo que supuse era la sala de estar. A mi derecha, un pasillo se desaparecía en la oscuridad más profunda. Justo enfrente, una escalera subía al piso superior. Entré en la sala de estar y comprendí de inmediato lo que María Arachne había descrito. La habitación estaba amueblada, con un sofá, sillas, mesa de café, estanterías y televisión. Pero todo parecía un decorado, como si alguien hubiera leído una descripción de una sala de apartamento típica de Londres, y lo hubiera montado de memoria, sin haber visto nunca una sala de estar así. Caminé hacia el sofá y extendí la mano para tocarlo. Mi mano se deslizó a través de los cojines, sintiendo como si estuvieran hechos de papel. Porque en realidad estaban hechos de papel. Ni siquiera el tipo de origami astutamente doblado, solo papel ordinario con la imagen del sofá impresa en él, de alguna manera de pie, manteniendo la ilusión de tridimensionalidad hasta que realmente quisieras interactuar con él. Retiré mi mano, el papel se arrugó y luego se alisó. El sofá estaba completo de nuevo, luciendo sólido y real, proyectando sombras perfectamente equilibradas, existiendo perfectamente hasta que intentabas verificar si siquiera existía. Está bien, musité para mí mismo, porque solo murmurarme a mí mismo podía evitar que gritara. Esto es bueno. Esto es un espacio conceptual. Un lugar que existe como idea, no como ubicación física. He leído libros sobre eso. Teoría pura. Nunca ha habido un registro escrito real. Mi voz se desvaneció al notar la estantería. La estantería estaba llena de libros, cientos, incluso miles, con los lomos hacia afuera, títulos y autores impresos en ellos. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que todos eran el mismo libro, repetido una y otra vez, con solo diferencias sutiles. El título era The 47B House, A Study of Architectural Impossibility, por Xavier Rexar. Cada libro en la estantería era uno que aún no había escrito, contando la historia del lugar en el que estoy justo ahora, con mi nombre impreso en su lomo. Alcancé uno, pero mi mano pasó a través de él. Más páginas, más ilusiones. Pero no podía leer las palabras en el lomo. Un miedo innombrable me invadió al darme cuenta de que esta casa me estaba mostrando posibilidades. Me estaba mostrando el final de esta historia. Me mostró que entendía la esencia de la historia, sabía que yo estaba involucrado y entendía su dirección. Justo entonces, escuché un sonido de arriba. Ni pasos, ni el sonido de arrastre que María había mencionado.
Era otra cosa. Un susurro, como si miles de páginas estuvieran girando simultáneamente, como si la biblioteca suspirara. Todos mis instintos me decían que no subiera. Todo mi entrenamiento, cada caso que había investigado, cada parte racional de mi cerebro estaba gritando que debía dar la vuelta, abrir esa puerta a la fuerza y correr hasta chocar con algo real. Pero ya había tomado las 1,500 libras de María Aragne. Y bajo el miedo había una curiosidad, la misma curiosidad que inicialmente me había impulsado a estudiar el exorcismo, explorar los bordes de la realidad y la frontera entre la posibilidad y la imposibilidad. Empecé a subir las escaleras. Cada paso chirriaba, no el chirrido de la madera, sino el sonido de papel plegado desplegándose. Una escalera de papel tomaba forma bajo mis pies y luego desaparecía detrás de mí. Las paredes aquí habían abandonado hace tiempo cualquier pretensión de pintura o ladrillos. Se habían convertido en periódicos, revelando blatamente artículos sobre mí, siempre lo habían hecho. Me detuve a leer uno. Xavier Rexart, 34, se graduó en 2011 de SOAS, Universidad de Londres, con un máster en estudios de exorcismo, pero el programa se discontinuó poco después. Amigos lo describieron como pragmático, escéptico, nunca adivinarías que creía en fantasmas. Un periodista contactó a su madre, quien dijo que deseaba que hubiera estudiado medicina. Esto era cierto. Hace 5 años, mi madre y yo habíamos discutido, y ella efectivamente había dicho eso. ¿Cómo podría la casa saber todo esto? ¿Cómo podría saber algo sobre mí? Otro artículo, que contenía una fotografía de mí, pero no tenía absolutamente ningún recuerdo de que alguien hubiera tomado mi foto. Continué subiendo. La escalera se retorcía hacia arriba, desproporcionada a las dimensiones externas del edificio, cada giro haciéndome elevar mucho más allá de su altura prevista. Conté los pisos. 5º, 6º, 7º. Desde afuera, el edificio parecía tener solo 3 pisos. Finalmente, en la cima de las escaleras había una plataforma con solo una puerta. Esta vez, no era verde, sino blanca. Blanca pura, sin textura, grano o defecto. Solo blanca pura, suave y absoluta. Todavía puedo escuchar el susurro detrás de la puerta. Ahora es más fuerte. Más urgente. Empujé la puerta. La habitación más allá es increíble. Se extiende en todas direcciones, mucho más allá de mi vista, mucho más allá de la capacidad del edificio, y mucho más allá de los límites de la física. El techo desaparece en un cielo, que no es un cielo, ni oscuro ni claro, cualquier cosa que no puedo describir con palabras. Y las paredes. Las paredes están completamente compuestas de páginas. Billones de páginas, páginas infinitas, cada página escrita en algún lugar del mundo y páginas que existen solo en posibilidad, solo en borradores, solo en historias que nunca serán contadas. Cubren todas las superficies, capa tras capa, tan gruesas que las paredes mismas parecen ser texto comprimido, presionado por el peso de la narrativa. En el centro de la habitación, algo estaba escribiendo. Digo algo porque realmente no sabía cómo describirlo. Cuando miraba directamente, mis ojos no podían enfocarse. Mi cerebro simplemente se negaba a procesar lo que veía. Pero en mi visión periférica, casi podía sentirlo. Era enorme. Tenía extremidades, o apéndices, o extensiones de sí mismo, esas extensiones podían ser las extremidades. Al igual que las paredes, estaba hecho de palabras, narrativas y cuentos, pero también estaba vivo, consciente y percibido. Escribía con algo que podría ser un bolígrafo, en algo que podría ser papel, y donde escribía, la realidad se sometía a él. Me quedé congelado, observándolo escribir. El sofá de abajo, ahora estaba hecho de cuero rojo en lugar de tela marrón. Ni siquiera necesitaba comprobarlo para saber que el sofá había cambiado. Xavier Rexart sintió un poderoso impulso de acercarse. Mis pies comenzaron a moverse, involuntariamente empujándome hacia adelante, y tuve que luchar contra mi propio cuerpo para evitar chocar de lleno con esa masa incomprensible y viva de palabras. Xavier Rexart se detuvo. Me detuve abruptamente, con los pies suspendidos en el aire, como si hubiera chocado contra una pared. Esa cosa, o más bien la casa, porque ahora entendía que todo el edificio era simplemente una extensión de esta entidad, una materialización de algo que existía principalmente en forma narrativa, la casa cesó su escritura y se volvió hacia mí. Todavía no podía verlo claramente.
Pero podía sentir su mirada vasta, antigua y completamente desconocida fijada en mí, como yo lo haría con una hormiga arrastrándose por mi mesa. Curiosidad. Ligeros intereses. Un deseo de saber qué haría a continuación. ¿Qué eres?, logré preguntar, mi voz apenas audible. El bolígrafo se movió de nuevo, y juro que la forma en que trazó el papel parecía casi burlona. Un hombre con un máster en estudios de exorcismo, parado en un edificio que no debería existir, conversando con algo que en realidad no existe. Xavier Rexar, un escéptico profesional que simplemente no puede aceptar el hecho de que algunas cosas existen sin explicación. Eres ingenioso. Intenté pensar racionalmente, tratando de aplicar el marco lógico que había construido con los años. María Arachne. ¿La creaste? Creé su imagen. En cuanto a si esa imagen se convirtió en alguien que te llamó, o si simplemente grabé tu memoria de recibir esa llamada, de nuevo, importa. El resultado es lo que importa, todo es lo mismo. Estás justo aquí. Ven y demándame, dijo la cosa en tono bromista. Miré las palabras en el papel. Miré el tono despreocupado, casi bromista. Miré la confesión de toda esta experiencia aterradora. Este viaje al abismo del horror cósmico y el miedo existencial era solo una broma. Un chiste. Divertido para algún vasto ser inhumano, y claramente poseedor de un sentido de humor autoproclamado. Para ti, esto es solo un juego, dije lentamente. Solo me estás provocando. Solo por diversión. Él continuó riendo, como si mirara a las hormigas luchar. Las personas han muerto aquí, dije, mientras los nombres de aquellos que había leído en artículos de periódico pasaban por mi mente, personas que entraron a 47B y nunca salieron. ¿Te parece gracioso? La casa me mostró varios textos sobre sus finales felices. ¿Quieres que crea que has convertido a personas vivas en palabras? Mire a mi alrededor en esa habitación infinitamente grande, las paredes hechas de páginas y la entidad que escribía la realidad. Tomé una decisión que sería increíblemente valiente o totalmente imprudente. No, dije. El bolígrafo se detuvo. No, repetí. No lo acepto. Me volví y caminé hacia la puerta. Xavier Rexar no puede moverse, escribió la entidad. Continué caminando. Un paso. Luego otro. Mis músculos estaban bajo mi propio control. Mis decisiones eran mis propias. Xavier Rexar no puede moverse, escribió de nuevo, pero no tenía prisa. Fui hacia la puerta y agarré la manija. Detrás de mí, el sonido de arrastre creció más fuerte. Xavier Rexar no puede salir. Xavier Rexar no puede salir. Xavier Rexar. Voy a casa, dije, luego recordé que tenía un bolígrafo, así que escribí en la pared. La cosa comenzó a reír, podía sentir mi piel ser frotada, una sensación cálida, y escuché algo como la risa de un bebé. La escalera detrás de la puerta cambió, más corta, más empinada y descendiendo en un ángulo casi imposible. Pero era hacia abajo, y eso era suficiente. Corrí, dando 2 pasos a la vez, y detrás de mí, la casa parecía estar riendo. La sala de estar pasó volando en imágenes borrosas de muebles de papel y paredes cubiertas de periódicos. El vestíbulo apareció ante mí. La puerta principal estaba justo ahí, verde, descascarada y casi imposible de abrir, pero agarré la manija y tiré con fuerza, y esta vez, se abrió. Cayó en el patio, aterrizando pesadamente en la acera, raspando mis palmas. Me esforcé por ponerme de pie y corrí por el callejón. Sin mirar atrás, me apresuré hacia Besner Street. Sin aliento y aterrorizado, llegué a la calle. Los compradores de la tarde me miraron con preocupación pero mantuvieron su distancia. Debo haber parecido un loco, honestamente, por un momento me sentí como un loco que se había vuelto loco. Saqué mi teléfono. Por supuesto, estaba muerto. Miré mi reloj, era todavía miércoles. La tarde del mismo día en que entré. Solo había estado allí 1 hora. Me di la vuelta para mirar el callejón. El callejón había desaparecido. Entre el restaurante de barbacoa y el edificio vecino había solo una sólida pared de ladrillo, sin huecos, sin patio, sin puerta. En la pared, garabateado con tiza, o algo que parecía tiza pero que podría ser otra cosa, algo entre palabras y la realidad. ¿A la misma hora la próxima semana? -47B.
Debajo había una línea más pequeña. PD, oye, si no vienes, tengo otras opciones. Saqué un sobre de mi bolsillo. Dentro había 3.000 libras en efectivo, el monto total. También había una nota escrita a mano, cuya escritura parecía cambiar a medida que leía. Tarifa de servicio pagada en su totalidad. El entretenimiento que proporcionaste fue excelente. Hasta luego. Fui directamente a casa. Sin parar en la estación de metro, sin parar por una cerveza, sin tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Caminé 3 millas de regreso a mi apartamento, apretando firmemente el sobre lleno de efectivo, como un talismán. Una vez en casa, cerré la puerta con llave, revisé cada habitación para asegurarme de que era real, golpeé las paredes y me senté en los muebles para confirmar que todo eran entidades tangibles, ordinarias, mundanas. Luego me senté en mi escritorio, mirando mi laptop durante 3 horas sin encenderla. Estaba pensando en renunciar a mi trabajo e ir a la escuela de medicina, pero esa cosa seguramente me encontraría.